medida ayudar a pensar a ustedes lo que se debería venir a futuro inmediato, porque tenemos un futuro inmediato, lo tenemos en la mano y me parece que tenemos que comprometer con esas ideas. Bueno, ahí en la foto, no sé de mostrarme como un recio, digo, estoy ahí en una actividad muy significativa que se hizo. Esto durante el conflicto del año pasado. Ustedes recuerdan que en enero hubo un despido masivo de 258 compañeros, que después se fue agravando con otros despidos más, llegamos a casi más de 270 despidos. Dentro de las actividades de resistencia y lucha se hizo el Tecno-INTI, que es una actividad que se hacía periódica en el instituto. Los trabajadores se organizaron y salieron, bueno, hicimos adentro, nos dejaron, fuimos a la calle, hay unas cartas y fue un espacio de comunicación decisivo para la sociedad. Así que bueno, estamos en ese momento justo en la colectora haciendo ciencia para la gente, para la sociedad, mostrando lo que sea. El contexto que a nosotros nos toca como instituto es un instituto para la industria. Entonces el contexto industria es más fuerte que nosotros, porque el gobierno que nos está gobernando desde 2015 hasta ahora es un gobierno que tiene un proyecto de desindustrialización claro. Y ese contexto, inclusive yo lo llamo hasta no colectivo, la cuestión individual también que es muy significativa, hizo que nuestro contexto general afectara también en el institucional y que de alguna manera lo pone en jaque. Un instituto que está pensado para la industria, en un país como el que está pensando acá mismo, sin el instrumento, lo puso en jaque. Como dice Fernando Peirano, generó una crisis de sentido. ¿Para qué estamos? Llegamos con esta gestión a los cumplir 60 años. Pocos, muchos son los años que tenemos, y me parece que una construcción que excede claramente a muchos gobiernos, pero que en la medida que las mayorías que han siempre pensado que la Argentina tiene un mundo industrial, fueron construyendo un INTI en forma plural que se fue agregando y construyendo. Así que tampoco se puede reivindicar un solo gobierno lo que es el instituto hoy o lo que era en el 2015. Pero este gobierno lo puso en jaque. Ese es el problema que podemos plantearnos. Ya en el 2016 tuvimos algunos signos que, bueno, son signos. Bueno, definitivamente se incomodaba la actividad sindical. ¿De qué manera? Por ejemplo, uno de los gremios, que es ATE, no podía mandar mails y comunicaciones a los trabajadores. Podía venir por el medio oficial, una asamblea, una reunión. Sí, esporádicamente, no muy masivamente, otro gremio como UPCN sí podía contar algunas cosas de obra social, el turismo. ¿Sabés lo que digo? Entonces, no dando información. Es decir, básicamente esa persecución, ese obstáculo a la comunicación sindical podría ser tomado, bueno, un poquito de control, bajar el tono. Lo que vino después era claramente un signo de que era una destrucción de los canales organizativos internos, porque después se venía la reconversión institucional. O sea que también tenemos que ver que la historia argentina nos ha mostrado muchas veces que las señales antisindicales tienen una lectura posterior de una señal antinacional, antiorganizativa, antiindustrial. Finalmente, el 2018 empieza el momento de vaciamiento institucional y de agresión, no de destrucción, pero sí de transformación a un grado de modelo. Lo voy a decir ahora, porque yo me he olvidado, porque me estaba acordando ayer, con un poco, me imaginaba charlando con ustedes. Días antes, la fecha importante para nosotros es el 28 de enero, que es cuando se da de forma informal la comunicación, un viernes, que va a haber despidos masivos en el INTI. Se va a dar información
extraoficial a las conducciones de ATE. Finalmente, los listados se los muestran en una pantalla, un Excel, en un bar. El gerente musulmán les muestra a los delegados la lista y la gente se queda tratando de ver la lista a quien reconocían para poder contar que se escribieron. Y finalmente el 29 es el momento en que se da la toma y todo. Pero había pasado 2 o 3 días antes una cosa muy importante que pocos había percibido, que era el INDI demostró su proyecto institucional a la CAME y a la UIA. Se venía un 20, qué sé yo, bueno, el aval, una cierta medida institucional de estas organizaciones empresarias, a que, bueno, el INDI se iba a jornal y va. El despiole que fue después uno recopilando información va armando este hilo, ¿no? Por supuesto no dijeron que iban a despedir 300 personas, dijeron que iban a ayudar a la institución. Bueno, básicamente, hago una síntesis de lo que fue el ataque institucional, despidos masivos, y después vinieron los retiros voluntarios forzados, que bueno, sabemos prácticamente el que elige un retiro voluntario lo hace en un contexto de poca libertad. El desguace de los centros de investigación y desarrollo es muy importante, después lo voy a explicar un poco más. Dejaron de existir los centros y se reconfiguró el INTE a través de gerencias y algunos centros, muchos no, sí, pocos no, pero muchos sí, fueron desarmados. Por ejemplo, cuento el caso de lácteos y química, ¿no? Lácteos se fue a metrología, una parte, otra parte se fue a asistencia técnica, qué sé yo, y una tercera a innovación. Igual están todos en un lugar, ¿no? Pero depende de las personas de 3 gerentes. En química pasó lo mismo. Igual lo han hecho contra la ley, o sea que es fácil volver al estado inicial. El desguace, el cambio del logotipo y la institucional y un clima absolutamente represivo y de estrato. Eso es básicamente lo mismo. Disculpen si los deprimo, pero después vamos a hacer. Después sube eso. Después sube la onda. El daño institucional es inédito. No hay en la historia del instituto una situación similar, más allá de que las pasó mal. Yo soy relativamente nuevo, que hay compañeros míos del INTI que son de muchos años. Han habido momentos, la dictadura, seguro, la dictadura no tiene comparación porque tengo desaparecido. Pero en términos generales, esta cuestión de ruptura es bastante inédita, por lo menos en el periodo democrático. Tecnalia, creo que se acuerdan un poco de Tecnalia, es un centro de I+D vasco que tenía buena trayectoria en el país por algún acuerdo con la Unión Europea. El asunto es que en un momento determinado le hace una consultoría por 7 millones de pesos de hace unos años al INTI para una reconfiguración institucional como un centro I+D moderno. Tras cartón se da el proceso de desarticulación de los despidos, asociamos nosotros los dos hechos, denunciamos públicamente esto y Tecnalia se escapó. Dijo, no tengo nada que ver, simplemente di una consultoría. Ahora, como ya han entendido las autoridades, es un problema de las autoridades. Nosotros no apoyamos ninguna desvinculación, hicimos unos reacomodamientos de la institución. Se militarizó el predio. Murata, ¿saben lo que es Murata? Es una empresa de seguridad privada que está muy ligada al gobierno nacional actual, que vigila todo lo que puede, donde puede, y además después financia la campaña de candidatos. A nosotros avanzaron muchachos, ¿no? Esto fue el momento de la toma, están ahí tratando que no entremos. Los premios al presentismo, si bien esto está ligado mucho a unas iniciativas de todo el Estado Nacional, pero a nosotros nos afectaba el convenio. Así que cuando uno tenía días de permiso para manejar algunas cuestiones familiares de salud, los tenía por convenio, pero si los tomaba perdía el premio al presentismo, lo cual hacía que
la gente, bueno, hacía como malabares para llevar el niño enfermo a una vecina, ir a trabajar. Por ejemplo, tenemos 28 días de estudios, ¿no? Si vos te tomabas más del hospital, del contrato de trabajo, perdés el premio. Se colocaron cámaras de seguridad afuera y adentro. El otro día me contaban que había una poda masiva de árboles en el frente del INTE porque las cámaras no muestran demasiado lo que pasa afuera. Cosas biocontroles, uno pone el dedo para entrar, espías y buchones. Esto cuentan compañeros de sectores claves, como por ejemplo de recursos humanos. Charlas que se tienen en un lugar, cuando pasa unas horas y va a su jefe, le reproduce la charla que tuvo en ese lugar. ¿Cómo es? Vos estás diciendo tal cosa. Pruebas actividades de presiones, bueno. Galería de fotos, y acá poco el melodrama aumenta. Se pone feo. Este es el 29 de enero. ¿Cómo fue? Se nos informa, se le informa al gremio que se le va a hacer despidos masivos, se hace una asamblea, se decide la toma, ocupa el lugar, el fin de semana, bueno, fuimos entramos. Pero el 29 de la madrugada aparece esto, ¿no? Una fila enorme de policías, que después se fue complicando. Hubo días, hubo de 4 colores policías. Hubo de la Gendarmería, Prefectura, Policía 5. Estaba la ciudad, la bonaerense y la federal. Toda la colectora llena de vehículos, bueno, situaciones muy bueno. Este es un momento en que se estaba por abrir la puerta, bueno, acá los compañeros a romperla con la policía. Escena de una típica asamblea nuestra, de drama, de tristeza. Y esta foto medio clásica, ¿no? ¿Cómo nos vemos que encontrar? Estos son compañeros del interior, no sé exactamente de qué región. La marcha de antorchas. Esta foto es parte, ¿no? En el hecho del alambrado, los que estaban adentro no podían salir, los que estaban afuera no podíamos entrar, y algunos despedidos estaban afuera, algunos despedidos adentro, y estas situaciones de encontrarse al alambrado, pasarse el mate, tocarse. Estos fueron muchos días de enero y febrero de estas circunstancias. Y esto es una marcha ahí frente al Ministerio de Trabajo, que por supuesto nos dieron un bizcochito y un café de bienvenida. Una foto que sacó una profesional, pero bueno, hay cosas que la presentan mucho. Bueno, esto fue el conflicto, el drama, el dolor, las señales. Y por supuesto, un conflicto que se pierde, porque bueno, finalmente la toma se tuvo que levantar, hubo golpes económicos, duda de cómo continuar, flaquezas, fueron como 70 días. Bruno, sumo a esto, perdón que te interrumpa. Ustedes tuvieron una delegada que le entraron a la casa a robar. De todo. Les aparecieron la computadora, Vale. no me acuerdo el nombre de ella. Besos a Giselle, a Francisco Dorman también le pasó algo parecido, persecuciones, bueno. No quiero, listo, traigamos el cambio del logotipo de imagen institucional. Fíjense, a mí me parece esto. Vean, este es la historia del INTI, 59 años de creación. Fíjense que hay una búsqueda institucional de encontrar imagen. Empieza a partir del 79-80 a encontrarle una vuelta que es los puntitos, ¿no? La multiimagen finalmente la encuentran en el 90, ¿no? Y a partir de ahí se va consolidando y se va creciendo con circunstancias que además vamos a mostrar que el logotipo sirve para las acreditaciones de productos, o sea que es en la imagen, si está, este logotipo me está diciendo algo. Entonces, tener una imagen institucional tiene un valor comunicacional y en este caso de garantía, no solamente de estética, sino que es un sello de calidad de certificación.
bueno, los muchachos decidieron que esto era... encima se la cuenta, bueno, ¿esto qué significa? Todos entendemos, no sé si fue así, todos entendemos que todos estos cuadraditos son los centros de I+D. Están en un espacio, todos conviviendo, cada uno dedicado a su disciplina. Y un círculo que lo contiene, bueno, ellos dicen, no, bueno, los fusionamos, y se transforma en un cuadrado, y este redondito, un coso, que apareció. O sea que uno va caminando ahí en el instituto, en una plaza, y hay una especie de caminito donde se van poniendo unos carteles de imagen, uno va recorriendo y es como una especie de camino por el tiempo, ¿no? Han usado ese lugar para ir mostrando. Uno se espera que al final el logotipo que va a venir es el mismo, pero moderno, pero el mismo. De golpe te muestran el otro y digo, ¿por qué cambió esto? Cambió porque cambió el sentido del instituto. Claramente el mensaje es, no hay más centros, es otra cosa. Por eso ellos piensan en otra cosa, piensan en el pasado, ¿no? Por eso, si bien no es lo más importante, no hemos comparado a un despido, no hemos comparado a las enfermedades que se han realizado entre los compañeros, enfermedades psiquiátricas, gástricas, algunos cánceres, algunos y de todo tipo. Gente que estuvo ahí porque no soportó más la presión. Esto puede ser menor, pero al mismo tiempo sí retomo. Es muy importante porque nos están diciendo que esto murió. Pero nosotros, tercositosudos, andamos con él. Y andamos por todos lados. Y aparte uno va a todos lados y el logotipo aparece. Uno va a cargar nafta. Fíjense, ¿no es cierto? El subidor. Bien. Futuro, vamos a hablar de Barcelona. Igual vuelvo un momento dado de Álvaro Ramay o de tragicomedia. Yo voy a plantear tres miradas: la perspectiva histórica e institucional, que somos de lo que venimos, uno no puede renunciar a sus historias, a sus instituciones y a sus normativas y a lo que se han construido. Podemos ayornar, ir derivándose a otra cosa, pero eso siempre va a existir sobre cada una de las cuestiones. La expectativa de la sociedad y esta expectativa social que tiene la institución, es muy interesante revisar lo que pasó con el conflicto y lo que está pasando ahora por la esperanza de volver al gobierno, les quiero contar un poco de eso, y lo que va a ser los desafíos de la realidad que, bueno, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Más expectativa ha pasado, pero hay una agenda que se nos va a imponer que tiene que ver con la realidad que es el nuevo gobierno, los nuevos problemas hoy y ahora. El INTI tiene como soporte legal dos leyes, fundamentalmente. La de creación, que viene del siglo XVII, como bien cuenta Hurtado, bueno, el INTI lo inventó ese gobierno de facto, pero había una serie de instituciones previas que son las que se transforman constituyendo, porque había una política industrial que se iba institucionalizando. Finalmente, en ese momento se arma el INTI con su ley de creación, donde dice básicamente que es un organismo de investigación industrial, un concepto viejo, hablamos de innovación tecnológica, desarrollo tecnológico, ¿no? Pero bueno, está hablando de que hay una cuestión científico-tecnológica para un sector determinado que es la industria nacional. Eso está claro en lo que da la ley. También dice cómo es gobernado, un consejo directivo constituido por miembros del Estado y miembros de la actividad privada industrial. Eso es importantísimo, el consejo directivo, que es una de las capacidades que se fue limando con el tiempo, hasta que hoy el único miembro del consejo directivo es el presidente Ibáñez, que es nombrado por el ministro. Ese consejo directivo de un señor solo, el famoso Barra Brava, el de la foto con el cinturón en la mano. Y los centros de I+D están nominados en la ley, que son la organización que permite hacer lo que tienen que hacer, y además es creado por las partes interesadas. Hay sectores estatales, públicos, privados que proponen agenda con la creación de los centros. Y esto fue modificado, esto es por ley, fue modificado por decretos y por discusiones administrativas. Flagrante infracción
cierto?, a las normas legales, pero la fuerza de los hechos hace que esto hubo en jaque y ahora sea fácilmente revertible con voluntad política, que es volver al estado natural legal. Un poco más moderno es la ley de meteorología del país y el decreto puntualmente. Pongo este decreto que es el nuevo, pero había uno viejo, pero este es el vigente, que le da al Instituto atribuciones en meteorología científica y meteorología legal. Acá está el logotipo del sellito de los surtidores. En capital, un activo simbólico y de garantía con la sociedad muy importante. Uno está cargando lo que está pagando. Bueno, acá también se intervino por encima de la ley. Esto ha modificado algunas cosas que emanan. Bueno, acá hay una caja negra para automóviles. Este es el famoso metro patrón, hecho con un láser. Bueno. O sea que mostrando qué cosas significan INTI, ¿no? Metrología, desarrollo tecnológico y metrología legal, o sea, la calidad de las mediciones. ¿Todo bien hasta acá? Disculpen que le muestre un poco de textos excesivos, pero el decreto sobre metrología dice algunas cosas interesantes. Uno, por un lado, plantea lo que en definitiva es la ley de metrología, que todo lo que sea instrumento de medición tiene que ser regulado y controlado por la institución del Estado que garantice que lo que se mide en la sociedad, en las transacciones comerciales, sea lo que se mide y no otra cosa. ¿Sí? Eso lo reconoce el decreto. Pero después pone en duda la exclusividad del INTI para hacerlo. Esa exclusividad impide que otros actores participen y midan, otros. ¿No? Y finalmente se larga y dice, bueno, se puede permitir que organismos privados puedan medir, por decreto. Esto fue una avanzada muy importante dentro del gobierno de Cambiemos, que por suerte, igual no tengo toda la información, lo reconozco, pero por lo poco que sé, no avanzó mucho por varias razones. Armar un laboratorio de medición es caro. O sea que un privado, habría que ver hasta qué punto cuántos privados quieren andar midiendo como mismo nosotros con la plata que cuesta cada sistema de medición, que está además respaldado por un sistema científico, que sí sigue siendo nuestra atribución. ¿No es el organismo argentino de acreditación es el que va reglamentando los distintos laboratorios? Sí, los laboratorios. Obviamente, el patrón es el mismo, ¿no? Pero abajo pueden haber. Dice Gorky que pregunta al final. Porque si no, no se entiende. Y además, la actividad comercial de la Argentina se frenó. ¿Qué vamos a medir? ¿Cuántas nuevas negocios? ¿Cuántos nuevos productos salieron al mercado? ¿Cuánta economía expansiva hubo? Nada. Entonces, la medición de un privado para jugarse a un laboratorio, por lo menos estuvo en el freezer. Así que esto no le salió bien. La reestructuración disparatada, así un grupo lo llamó, que se disuelve finalmente el consejo directivo. Ya había 3, en los últimos, esto lo tenemos también que hacer cargo nosotros, no es mucho de gobierno, sino que los nuestros también se fueron haciendo los bobos y achicando este espacio de participación institucional para producir INTI. Bueno, es más fácil tener algo más chico para unificar las decisiones. Bueno, esto creemos que debe ser recuperar. Los 54 centros se disolvieron. Fíjense que un centro puede ser sectorial, regional, tecnológico, mixto o sectorial, dedicado al calzado, dedicado al cuero, dedicado a los textiles, regionales ubicados en el país, tecnológico, bueno, química, electrónica, física, y mixto, bueno, algún caso donde, por ejemplo, el 9 de julio teníamos un centro de oleaginosas y cereales, o sea que es sectorial, además está en el lugar de los granos. Se pasó de 10 gerencias
Esto depende de un decreto de 2012 a 3 direcciones, 12 gerencias y 26 sugerencias. El Ministerio te alcanza las hojas hasta 4 para mostrarle lo que tiene. Y finalmente, bueno, se disuelven los centros, o sea que a alguna medida las sugerencias incorporan áreas tecnológicas, ¿no? Con sugerencias que son administrativas, sugerencias COS. Y básicamente el organismo, el núcleo duro tecnológico queda en 3 áreas: metodología y calidad, servicios industriales, desarrollo tecnológico e innovación. O sea que los centros quedaron mezclados acá adentro. ¿Se entiende la idea? Estalló el centro y se fue metiendo con el criterio científico serio de que cada departamento tenga por lo menos 10 tipos. O sea que se armó un puzzle, ¿no es cierto?, de 10 tipos para arriba para abajo. O sea que la consigna era organizar con 10 tipos los departamentos. Varios departamentos formaban una unidad técnica, varias unidades técnicas conforman una sugerencia, las sugerencias forman parte de una gerencia, las donde los departamentos, una dirección, y no sé. Ese era, digamos, el Excel que tenía mandado por modernización. El ministerio que definitivamente fue el que lo gobernó por 4 años. No fue ni producción ni ciencia y tecnología, fue el ministerio de modernización. Y más peso tenía en esto era el ministerio de modernización. Esto es un cuentito, no sé cómo pegó en el tiempo, si no. ¿Te pico en el tiempo? Sí. Cuentito porque esto es una muestra de una perra. Expectativas. Cuando hablo de expectativas digo, bueno, el INTI en su conflicto usó como recurso comunicacional mostrarse como un organismo que garantiza la calidad de vida de la gente. Por eso insistíamos, che, bueno, que vos cargas en nafta, pagás lo que te cargan. El chupete tu hijo es controlado por el INTI, los profilácticos no se rompen porque los controlamos nosotros. Entonces la cuestión comunicación fue muy efectiva. Pero como demostré, el INTI es el organismo de investigación industrial. Es los fierros tecnológicos. Tiene que ver con el apoyo a crear tecnología nacional para la industria nacional, que es un valor hasta más fundacional todavía que la propia de nuestro organismo. Ahora, en ese modelo individual que yo les planteé al principio, no colectivo, de Cambiemos, empieza a aparecer la figura del emprendedor y de la innovación, en abstracto. La innovación no deja de ser una cosa absolutamente estratégica, por ejemplo. Si no le damos contenido, es humo. ¿No? Entonces, hay un señor que está tapado porque pobre, tuvo que estar ahí y lo tapé porque no quiero escracharlo, pero los otros sí yo los escracho porque es humo. Harry Potter, ¿no es cierto?, la famosa novela. Cuando esto lo cuento, uno siempre dice: no te metas con Harry Potter. No, no me voy a meter con Harry Potter. No es el tema, es otra cosa el tema. Harry Potter, maravilloso. Digo, la diseñadora e ilustradora de Harry Potter en español es una argentina que es la que hace estos dibujitos de personajes para los cuentos. Se acerca al instituto, o la acercan, esa tramita chica no la conozco, porque ella tiene, bueno, yo quiero ilustrar un producto, quiero que se parezcan a algunos productos con mis ilustraciones. Y que sean innovadores. Con el método para innovador ya hay que empezar a buscar cómo quiere significar. Bueno, no se ríe, la cuestión es que nos plantean desde la gerencia a las áreas que han quedado involucradas en innovación a que le demos una plataforma de ideas, pues ahí decimos, hubo 12 tecnólogos más o menos, como yo, de distintas áreas: electrónica, química, papel y celulosa, textil, diseño industrial. Armamos un equipo de trabajo con el innovador, el emprendedor, que es global y exitoso. Nos salió, digamos, un garaje. Global ya es global. ¿Y qué quería? Que sus dibujos aparezcan en un doctor. Bueno, gente trabajando en talleres de creatividad, innovación, con metodología para que aparezcan ideas, armando ideas, bueno. Mientras esa gente estuvo trabajando en esas horas, hizo una cuenta muy grosera, se cerraron de 120 y 130 pymes, con datos de los amigos de los
empresarios. Mientras nosotros estamos tratando de dar una solución creativa a esta gente, a esta señora, las pymes se cierran. Hay gente pensando, bueno, las soluciones que salieron, a ver, por mi función, yo tendría que estar en esa reunión, pedir no, que me lleven, que no me lleven. Yo me vuelvo loco en esa reunión. La cara de mal gusto seguro se me nota. No me llamen, no me interesa, no quiero estar. No quiero estar, porque pasa esto, me están hablando un montón de tecnología. Y los comprendo a mis compañeros, porque todos tienen algo para ofrecer, quieren hacer algo. Bueno, si su desarrollo se usa, ¿por qué no lo voy a proponer? Y además, bueno. Salieron dos ideas. Hasta ahí sé. Un velador que tiene un dibujo y... Entonces es muy probable que ese velador se ilumine cuando el pie se acerca, o le hables y haga alguna cosa, y unos metros esos que hacen a la medida de los pibes como van creciendo. Eso es una actividad más empresarial. Y lo más importante es que no se pagó ese servicio, son todavía actividades previas a generar una OT o una OD, orden de trabajo o orden de desarrollo. O sea que todo ese bagaje de información se tiró, se ordenó, y hay que ver si después, además, error conceptual muy importante, la emprendedora no tiene por detrás una actividad asociada industrial. ¿Quién lo va a fabricar? No está pensado. Es ella como su marca la que va a ver si hay alguien que después, que posiblemente como nosotros, que vayamos a buscar qué pyme puede hacer el velador. Lo cual va a caer, ¿no es cierto?, en humo, muchachos, humo. Entonces, y de esto hubo varias, de estas hubo varias, ¿no? Me entero porque me llevan. Entonces, como no la risa, se entera. ¿Qué están haciendo? No, una reunión con un emprendedor tirando humo. Desesperante. Me voy a detener un poquito ya, un poco más en mi métier, que es la cuestión de la gestión tecnológica, ¿no? Hay un artículo que escribí en un medio local, pero dentro de poquito va a salir en un medio nacional, la reflexión si el INTI es un centro de desarrollo tecnológico o de innovación, conjugando con lo que ellos dicen, que hacemos innovación. Y lo dicen mal, porque dicen hacer innovación es eso. Innovación en términos de fijación de conceptos a través de los distintos acuerdos internacionales, que bueno, Manuel de Rascati, Manuel de Oslo, es una modificación sustancial en producto, en un servicio, en un proceso productivo, de una forma comercial, que es finalmente adoptada, usada por alguien, comprada en el mercado, donde hay un importante aporte de desarrollo de ciencia y tecnología. Este último, el importante aporte de ciencia y tecnología, implica que hay desarrollo tecnológico ante la innovación. Hay un montón de gente que está desarrollando y es un proceso bastante interactivo y lleno de fracasos, porque finalmente lo que va quedando es lo que es posible, no lo mejor. Se van descartando cosas. Eso es lo que ocurre en los centros de I+D. Hay un proceso oculto del trabajo de mucha gente que finalmente se traduce en algunas cosas que salen y otras van quedando. Pero las que van quedando van construyendo un caudal tecnológico de conocimiento muy valioso para quien estuvo trabajando, que después puede ser reflotado para nuevas experiencias de desarrollo e innovación. Por eso es un costo oculto, un gap, que lo tiene que pagar alguien y no el empresario. Lo paga la sociedad, el Estado, que es, bueno, si no, las soluciones que salen son las que finalmente el empresario le da negocio, pero las intermedias no son todas negocios, entonces algo se tiene que bancar. Entonces, esta discusión, si somos un centro de desarrollo tecnológico e innovación, también incorpora. ¿Qué es la innovación? Lo que dije recién. Es cuando alguien incorpora, lo usa o se vende. O sea que aparece finalmente la innovación. Pero cuando uno dice innovación, que modificaron una cosa media de forma, el concepto es mentira. Hay que hablar de todo el proceso. Idea, desarrollo tecnológico y finalmente uso. Este concepto global. Entonces, el INTI no es un centro de innovación solamente, como le demostré recién esta experiencia fallida de Harry Potter. Implica que nosotros tenemos una plataforma de desarrollo, de mucha gente trabajando, produciendo conocimiento, que parece que no tiene mucho glamour. ¿No? No parece que lo
95%. Entonces, la respuesta, el INTI es un centro de I+D e innovación, desarrollo tecnológico e innovación, porque además tiene estructuras de periferia que hacen que haya interfase con un mundo productivo real. La demanda viene de los empresarios, viene de interacción con las cámaras, viene de interacción con los organismos que van tomando decisiones normativas. Por eso volvemos a rescatar el consejo directivo. Si no tenemos el mundo real y concreto del instituto dando agenda, dando soporte a estas decisiones, lo nuestro sigue siendo una cuestión de aislamiento. Los desafíos, entonces, claramente tenemos que cortar esta cadena de fallidos, inclusive recordarnos a nosotros mismos, porque también nos venimos de todo bien. Hay una reparación institucional. Acá nos ponemos la camiseta de antes, ¿no es cierto? Recuperación de todos los periodos y retiros forzosos. El INTI tenía 3.100 personas, hoy tiene 2.500. Pero perdimos 900 y entraron 300 en esta nueva gestión. No hay problemas con los que entraron, no hay. Lo que pasa es que no están en los centros, están dando vueltas por partes con papeles en la mano. No hay un solo laboratorio que haya incrementado personas. Sin embargo, entraron 300 cuando perdimos 900. Hay un problema estructural. Nosotros, los compañeros que nos va a dejar esta gestión, los vamos a tener que invitar a que se vayan acercando a las áreas de producción de conocimiento, no de guión o humo. Organizar, volver a formar los institutos. Los institutos están vigentes porque la ley de educación no se derogó. Hay que organizar, la gente está dispersa, muchos conflictos personales, gente que se peleó de esta división de áreas, tuvo un alto costo laboral, un alto costo afectivo, un alto costo emocional y psicológico de los compañeros. Hay gente que se peleó, ¿no? Se peleó. Y hay que recomponer, hay que armar, hay que ordenar. Y esto también es una tarea que vamos a tener que hacer nosotros con el costo que nos lo pagan ellos, lo pagamos nosotros, porque significa también agrupar. Organizar el consejo directivo, esto es una actividad medida, incorporar los compañeros que van a estar a cargo del CERROL, del Estado y de la actividad privada. Vamos a tratar, tenemos una posibilidad de influenciar, que aquellos que se sienten en la mesa sean aquellos que nos acompañan en el conflicto y no aquellos que todos dieron la reconversión. Es lo mismo. ¿Se acuerdan que nombré unas cámaras que estaban viendo la reconversión regional y otras que estuvieron en el lado afuera pasando el mate? No es lo mismo. Espero que en estas circunstancias podamos influenciar ese proceso. Recuperar la imagen institucional, volver al logotipo y desarmar todos los mecanismos objetivos y subjetivos de represión. Un centro de investigación y desarrollo donde la creatividad, la innovación, el arte, la figuración de ideas nuevas no puede convivir con ningún sistema represivo. No tiene coyete que estemos mirando las horas que estamos adentro, con quién salimos, con quién hablamos. No nos vamos a juntar porque tenemos miedo de que alguien piense mal o que era como hasta hace poco. 2 o 3 personas haciendo una reunión semigremial, ya aparecía un mural acá, ahí, con las máquinas que nos juntos. Eso no tiene ningún sentido. Volver a los centros de I+D, que es la estructura, que además los centros se agrupan en conocimiento tecnológico, lo cual el riesgo es que se aíslen de la realidad. Entonces, al mismo tiempo hay que crear mecanismos de interacción. ¿Me explico? Medida a grupo para hacer tecnología, bien. Pero además, al mismo tiempo necesito el vínculo con la realidad. O sea que los mecanismos de articulación son importantísimos, son simultáneos. A grupo, al mismo tiempo, creo mecanismos de interfase. Entonces, esa posibilidad también de tener el vínculo con el problema y la solución, que es lo que nosotros nos genera la actividad, no solamente pensar nosotros que es lo que se falta, sino que vengan las demandas del contexto, federalizar, descentralizar y aumentar el impacto y la casa de actividades a través de mecanismos creativos que hay que enseñarlos, allá sea con las provincias, con las cámaras, con los sectores, las cadenas de valor, con lo que sea, pero definitivamente un INTI abierto.
El tema del financiamiento, no podemos depender solo del presupuesto, tenemos que tener otros mecanismos. Hay algunos que hay que pensarlos. Compras públicas de tecnología, que el FONTAR tenga líneas para el INTE, que haya créditos bancarios muy financiados para que las pymes puedan innovar, el crédito fiscal, mecanismos que permitan y agilicen nuestras posibilidades de trabajar. Y finalmente, bueno, como dice ahí, como nos enseñaba Los Ferrer, no es sustituir el presente, el pasado, sino el futuro. Pensar, ¿no es cierto?, la sustitución ya hacia el futuro. Vale, una salida de fotos para reafirmar algunas cosas. Bueno, esto es una sala limpia que hacemos microelectrónica, que acá está Liliana, que fue directora en el lugar hace poquito, obra también de su gestión. Esta es una planta piloto de lácteos, o sea que esto es un poquito la frontera tecnológica, esto es apoyo a la industria tradicional, podríamos decir, si somos esquemáticos, no están así. Y este es el famoso alcoholímetro, que fue desarrollado por el INTI y que claramente muestra cosas que se puede hacer en metrología útiles para la sociedad, ¿no? Un aparato que mide la cantidad de alcohol en sangre, o sea, un poco el panorama tecnológico de lo que es el INTI y lo que debería ser. Ahora, esto es, me meto en desarrollo tecnológico para fortalecer el concepto. Son imágenes de microscopio electrónico, bueno, los colores de la computadora, pero no se logran ver. Son la escala es en nanómetros. Pero hago una cabalgata. El nanopop es un desarrollo muy importante que hicimos, que es un aparato que hace mediciones de laboratorio in situ, o sea que antes, donde vos tenías que sacar sangre a un supuesto enfermo, llevar la muestra a una ciudad, hacer análisis y volver con el resultado, y la persona que estaba ahí ya lo está más, porque apareció ese día y no sabés bien dónde está, con este aparatito vos en 10, 15 minutos le decías si tenía o no enfermedades determinadas buscadas por el aparato, que son las que dicen acá, que son, por ejemplo, que usted hablaba, ¿no?, de las enfermedades que son nuestras, las que son propias, las que los laboratorios no las piensan, ¿no? El síndrome hemofílico, hemofílico, el Chagas, brucelosis, son las que habíamos avanzado. O sea que vos ibas a un lugar descentralizado, donde ibas a una población determinada y le hacías el proceso. Este desarrollo, bueno, es un desarrollo con una complejidad, es electrónica, es bioquímica, es software. Lo hicimos, se avanzó. Uno de los primeros desarrollos complejos de este producto son estos electrosis y la electroquímica. Acá se apoyaba la gota de sangre mezclada con algunos componentes que, al funcionar con esa interacción entre la sangre y los componentes, producían un efecto electroquímico que el sensor lo medía, baja intensidad de voltaje, baja intensidad de electricidad, lo medía y entendía si estaba enfermo o no. Y daba una señal a un dispositivo de lectura, dice, ¿estás bien, está mal, apto o no apto? En el lugar, ¿cierto? Estos electrodos tenían mucha dificultad de fabricación. Esto lo hicimos nosotros en 3D, en nuestro propio laboratorio, nosotros nos podemos fabricar insumos para la industria, había que buscar un proveedor, se nos complicó en esta etapa el proyecto. Lo cual, en una plataforma de desarrollo tecnológico, con tiempo, con gente pensante, se fue evolucionando a una solución y a otras soluciones. Por eso, sí, está terminando. Por eso llegamos a un salto cualitativo muy importante, que es pensar que esos electrodos se pueden hacer con tinta electrónica, que es un avance tecnológico fenomenal. No es un producto muy sofisticado de fabricar, sofisticado de concebir, pero cualquier empresa gráfica con algún avance tecnológico podía imprimir estos electrodos, antenas, distintos aparatos. Son inteligentes estos aparatos, o sea que la tinta tiene nanotecnología que me permite interpretar y transmitir corrientes eléctricas y dar señales. O sea que de un problema se fue derivando, esto es el desarrollo tecnológico. Es decir, las cadenas de producción de conocimiento a través de problemas, y son semipúblicos, porque definitivamente uno después lo costumiza hacia un sector, hacia una empresa, pero ese conocimiento es público y es universal, y nosotros lo tenemos disponible para nuevos desafíos. Entonces, volvemos al concepto de desarrollo tecnológico como una fortaleza, y la innovación es finalmente
los procesos de interacción de quien tiene un problema determinado. Entonces, el INTI tiene que ser cada vez más un centro de I+D, porque es de desarrollo tecnológico e innovación. Desarrollo tecnológico por la capacidad de nuestra gente y por nuestra vinculación con el mundo real a través de las propias decisiones que se toman en el seno del instituto con los empresarios, los organismos públicos y políticos. Bueno, volver a nuestra identidad, disculpe que sea monotemático. Muchas gracias.